Hola a todos, seguimos con los estudios de los arcanos del tarot egipcio. En el día de hoy hablaremos sobre el arcano 4. Para empezar, la versión antigua del tarot Kia. En esta versión podemos ver a la izquierda que esta lámina está relacionada con Chesed, nuestro íntimo, nuestro real ser. También vemos escrito la palabra mando, porque obviamente es el ser quien manda. Necesitamos aprender a respetar y seguir la voluntad del Padre. El bodhisattva humano o simplemente la fracción de alma que tenemos dentro tiene que aprender a respetar la voluntad del Padre. Hay que acordar que somos mensajeros de Él, estamos aquí para servirle y no para ser el amo y Señor. Total, estamos aquí para expresar las virtudes y calidades que vienen de nuestro ser. A la derecha, la descripción de la cuarta letra del alfabeto hebreo, que es Dalet. También hay una indicación para el caso de consulta, diciendo que es más una carta favorable, relacionada con el éxito, progreso y misericordia. Aquí la versión más moderna de Kia que será utilizada en estos estudios. Miren cómo la carta es más limpia y cómo los dibujos son más detallados. En la parte central de la carta vemos el emperador, que representa nuestro íntimo. Así como en la carta 3, él está sentado sobre una piedra cúbica ya perfectamente labrada, sin embargo sea diferente de la del arcano 3. Vemos que él tiene una corona llamada Teser, que representa el hombre autorrealizado. Esa corona Teser es del Bajo Egipto, que nos indica también que para poder ascender, primero hay que bajar para trabajar con la alquimia y representa también el dominio sobre las pasiones y sobre la fuerza sexual. Ese bonnet representa también el hornillo o alambique alquimista, también haciendo alusión al trabajo alquímico. Vemos aún la culebra sagrada en la frente, que como ya comentamos representa sabiduría, y también que está levantado, que tiene la maestría. En su mano diestra, según un cetro de mando y poder sobre la naturaleza, y está sentado sobre la piedra cúbica con un gato dentro. El gato representa el mercurio, la materia prima de la gran obra, que son nuestras energías creadoras. También puede ser una alusión a ayudas recibidas del Espíritu Santo. La piedra cúbica, nos acordemos que es la consumación de la gran obra, representando el Cristo resurrecto. Vemos también en su vestimenta dos triángulos, que nos acordan los dos triángulos superiores de la Cábala. Primero Keter, Chokmah y Binah. Segundo triángulo tenemos Atman o Chesed, Geburah y Tiferet. El triángulo representa también las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. En las aguas de vida vemos el bastón Chan y un signo llamado Mem. Ese es el bastón de mando, la columna vertebral. Nos acordemos que la iniciación se escribe sobre una vara, que es nuestra columna. Y ese bastón está sobre el signo Men, símbolo de la tierra filosofal, que significa hombre, residir, tierra fecundada, porque es justamente ahí, en esta vara, donde debe frutificar la tierra filosofal, fecundada por el poder fálico, y es donde reside todo el poder del mago. Aquí, en el arcano 4, encontramos Urano en Acuario, y justamente Acuario es el trono de Urano. El maestro Samael nos dice que Urano y Acuario están totalmente relacionados a la sexualidad, además de ser mágicos y revolucionarios. Debemos aprovechar esa fuerza revolucionaria tanto de la constelación de Acuario como de Urano para acelerar nuestro trabajo interior. Nos acordemos de la onda dionisíaca.
Así que hay que aprovechar esas energías que fluyen desde el cosmos para avanzar en ese camino, nos acordando siempre que debemos practicar una alquimia limpia de pasiones y meros deseos carnales. La letra hebrea es Dalet y significa puerta. El vocablo denota diferencia, variedad, diversidad, distinción. Esto es realidad inteligible y realidad sensible. Representa el principio de la materialización. Despierta en el ser humano aptitud de concreción y progresión jerárquica. En el cielo de la carta al centro vemos el signáculo de Urano. Nos acordemos que esta palabra en cábala fonética es fuego, y anas, agua. Es a través del acto sexual que surge toda y cualquier creación, desde el macro al microcosmos, además de que Urano gobierna nuestras glándulas sexuales. En el fonograma egipcio vemos el signo Tet, que es una mano e indica construcción, creación, fuerza, potencia, vigor y concordia. El fonograma místico a la derecha a la vez representa destilación, purificación. Adentremos ahora en el significado esotérico de este arcano. Esta carta representa esencialmente la base para cualquier cosa, ya sea formar un hogar, empezar un negocio, emprender un viaje, arreglar un empleo, pero quiero pensar que tenemos que pensar en términos espirituales. Entonces tenemos que reflexionar sobre nuestras bases en la gnosis. Y nos acordemos que para tener éxito necesitamos de una base firme. Y esa base pasa por tener la doctrina clara. Como siempre digo, quien tiene la doctrina clara, tiene el camino claro y no es así engañado por falsos maestros. Tampoco mezcla doctrinas. Sin embargo, es saludable tener contacto con otros autores del esoterismo. La doctrina del maestro Samael es completa y nos da todas las herramientas para el despertar de la conciencia. Es todo cuestión de devorar la doctrina y practicarla con mucha fe, con mucha voluntad, y hago hincapié en libros como Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión y La Revolución de la Dialéctica. Autoobservación y transformación de impresiones son las llaves para tener una base sólida en estos estudios. En Tarot y Cábala, el maestro Samael nos habla, entre otras cosas, que el 4 es la cruz de la iniciación, que tiene justamente 4 puntas. La inserción del falo vertical en el ione femenino forma cruz. Miren cómo todo el camino está basado en la cruz. Esa cruz es otra de las bases fundamentales para tener éxito en estos estudios. Van a cansar de me oír hablar de la alquimia limpia, y eso es porque muchos hermanos están muchas veces años y años en la gnosis, pero no despierta el Kundalini. Falta algo, falta cierto refinamiento para que realmente tengamos la rosa en la cruz. Muy vale la pena que todos lean ese capítulo en el libro del maestro Samael, que profundiza sobre ese tema de la cruz. Y ahí también en Tarot y Cábala nos dice que hay varios símbolos asociados al número 4, como los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, las 4 edades, los 4 pilares del conocimiento, ciencia, filosofía, arte y mística, o mismo los 4 caminos que en realidad, según el maestro Samael, es uno solo, el camino de la revolución de la conciencia. En relación a la cábala hebraica, el árbol sefirótico, en el arcano 4 tenemos Chesed, el íntimo. El íntimo tiene siempre vibración marciana y suele se presentar internamente en aspecto militar, guerrero y luchador. El maestro Samael nos habla que el mundo de Atman
es el mundo de las matemáticas y es de un crudo realismo. Debemos nos preparar para conocer la verdad sobre nosotros mismos, porque todos nosotros tenemos fantasías sobre lo que somos, pero es necesario reconocer que tenemos muchas debilidades. También nos dice el maestro Samael que aquel que se identifica con la mente pierde el íntimo porque cae en el abismo. Vean cuán serio es identificar con la mente, que es la guarida del deseo, y justamente es el íntimo que debe azotar a la mente con el terrible látigo de la voluntad. Tenemos que estar en alerta para no nos identificar con problemas, preocupaciones o mismo deseos y razonamientos que destruyen las corazonadas que vienen del íntimo. El axioma de esta carta indica que se nos vigila desde lo alto en cuanto a la forma en que nos ganamos el pan de cada día, así como las intenciones que ponemos en los trabajos de carácter intelectual. Todo trabajo manual que realicemos debe ser íntegro y ético, tanto interna como externamente, y el trabajo intelectual debe ser revisado por nuestra conciencia para que desde el punto de vista ético se corresponda con los méritos del corazón. También significa que todo lo que hagamos debe respetar la voluntad del Padre. Sin embargo, nosotros muchas veces no tenemos conciencia suficiente para percibir su voluntad porque no tenemos la intuición. En ese caso, la solución son las 8 virtudes del Kundalini, además de seguir los mandamientos entregados por Moisés a la humanidad. Tenemos ahora el anverso de la carta con sus atributos. Veamos simplemente aspectos prácticos que puedan nos auxiliar en una consulta. El EG, que significa en general, nos dice contactos afectivos intensos, control de lo material, dominio de sí mismo. Aquí en derecho tenemos erotismo, hijos, elevación espiritual, Dios. Y en el revés nos dice distanciamientos, frialdad afectiva, desconcierto, carta de despedida. Si sale esa carta en una consulta, en general es favorable, pero siempre debemos nos acordar que todo depende de las demás cartas. Entonces, si tenemos la primera carta de mayores buena, pero las dos de menores malas, o la primera de mayores mala y una de las de menores mala, entonces tenemos que ver el revés de la carta. Vean que aquí el derecho y el revés están relacionados con relaciones afectivas en general, pero muchas veces el contexto de la consulta es muy distinto. No debemos nos preocupar con eso. Si algo de eso se encaja en lo que estamos preguntando bien, de lo contrario simplemente tome como positivo o negativo el resultado de lo que está preguntando. Aquí en la consulta vale mucho esos consejos de la versión antigua del tarot que mostramos al principio y que dice éxito, progreso y misericordia. Esa carta 4 representa pues la voluntad del Padre y como elemento de predicción promete merecimientos y acatamientos, cordura y conjetura, dando conocimiento para perfeccionar y obrar según le conviene a la realidad, logros materiales, bases para más altas empresas, resultados favorables en el esfuerzo invertido y condiciones penosas para lograrlos. Las amistades son simultáneamente ayuda y obstáculo. La suerte es propia y adversa al mismo instante. Y ahora nuestro análisis más allá de los conceptos. ¿Qué significa esa carta en nivel de nuestro trabajo interior? Como en la carta anterior, tenemos varias alusiones a la alquimia. Empezamos por las aguas de vida que nos muestra que es escribiendo la iniciación sobre una vara como podemos fructificar nuestra tierra filosofal y así poco a poco ir labrando nuestra
piedra filosofal a través del trabajo con el gato, símbolo del mercurio de los sabios, para que un día tengamos derecho a utilizar la corona Tesser, símbolo del hombre autorrealizado, y así encarnar el íntimo. Nos acuerda también que tenemos que aprovechar Urano en Acuario para ser revolucionarios, trabajando con nuestras aguas sexuales de forma sabia, a través de la destilación y de la purificación de nuestros deseos, como señalado por el fonograma místico a la derecha. Y con el fonograma egipcio Tet, simbolizado por la mano en el cielo de la carta, construir y criar con la fuerza, potencia y vigor del íntimo, que también es pura misericordia, además de la intuición. Hay que aprender a hacer la voluntad del Padre y aprender a escuchar las corazonadas de nuestro íntimo. Llegamos al final de más un arcano del tarot egipcio a la luz de las noces de Samael Aun-Weor. Síganos y hasta el próximo arcano. Paz inverencial.